Soy una esposa infiel y engañé a mi esposo con un compañero de trabajo durante las caronas de regreso a casa. Cuando lo descubrió, me humilló y exigió pruebas de ETS y paternidad. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Julieta, tengo 36 años, soy profesora de secundaria. Mi marido, Manuel, tiene 39 años y trabaja como ingeniero civil. Nos conocimos en la universidad y durante mucho tiempo pensé que teníamos el matrimonio perfecto. 2 hermosos hijos, una casa cómoda, respeto mutuo. Al menos eso pensaba. Hasta que, hace 7 meses, todo se vino abajo. Traicioné a Manuel. Fue un error, una sucesión de decisiones terribles, pero en ese momento lo racionalicé como una escapada sin importancia. Todo comenzó con un compañero de trabajo que a veces me llevaba a casa. Al principio eran solo conversaciones inocentes, risas del día a día agotador, intercambio de confidencias. Pero pronto el humor cambió. Empezó a hacer cumplidos, a tocar mi mano cuando recogía algo del auto, a buscar excusas para tardar más en el camino. En uno de estos viajes todo se desbordó. En medio del trayecto cedí a mis impulsos y le practiqué sexo oral, escondido en el coche aparcado en una calle desierta. Después de eso, fue como si se hubiera roto una presa. Compartir el coche se convirtió en una excusa para encuentros rápidos y sucios. Lo que más me gustó fue usar mi boca para satisfacerlo mientras ella conducía camino a mi casa, porque vi lo mucho que le gustaba y me volví loco con eso. De alguna manera me sentí deseada y con la capacidad de aún darle placer a otro hombre. No pasó mucho tiempo para que las traiciones migraran a su casa. Le puse excusas a Manuel, reuniones pedagógicas, proyectos escolares. Corrí a casa de mi colega, donde tuvimos una relación rápida, intensa y sin ningún romanticismo. Todo estaba programado para que no llegara demasiado tarde a casa y no despertara sospechas. No fue amor, ni siquiera fue pasión. Fue puro escape, una descarga de adrenalina sucia y prohibida que me cegó ante lo que estaba arriesgando. No me imaginaba que, mientras yo me perdía en esto, Manuel ya lo sabía todo. Manuel descubrió la traición de una manera que nunca supe exactamente. Tal vez mediante mensajes, tal vez alguien se lo dijo. Lo que sí sé es que en lugar de confrontarme de inmediato, se sumió en un silencio de muerte. Continuó yendo a trabajar, cuidando a los niños, pero su llama se apagó. Cada vez que hablaba, él respondía con monosílabos, pareciendo en blanco, como si yo fuera un extraño en su casa. Fingí no darme cuenta, esperando que fuera solo estrés. Pero en el fondo, mi instinto lo sabía. Él lo sabía. Y, sabiendo esto, decidió castigarme de la peor manera posible, matándome lentamente en silencio. Fueron meses horribles. La casa, antes llena de risas y conversaciones tontas, se convirtió en una tumba. Vi a Manuel alejarse cada vez más. No hubo peleas, no hubo discusiones. Solo abandono. Y cada pequeño gesto suyo, cada ausencia de cariño, me recordaba mi culpa. Aún así, por orgullo o por cobardía, no confesé nada. Fingí ser normal mientras la desesperación de perderlo para siempre crecía dentro de mí. Nuestra habitación se convirtió en 2 mundos separados por la distancia de un colchón. Ni siquiera los niños pudieron romper esa barrera invisible. Lo peor eran las mañanas. Me despertaba y encontraba a Manuel ya fuera de casa, incluso antes del desayuno. A veces dejaba papeles sobre la mesa, facturas pagadas, mensajes escolares, como si fuera simplemente un compañero de cuarto. Sin peleas, sin gritos, solo una indiferencia cortante. Me preguntaba si ya tenía a alguien, si ya estaba siguiendo adelante. La culpa me carcomía, pero el miedo a la vergüenza me impidió sacar el tema. Me convertí en una sombra dentro de la vida misma, cargando con un secreto podrido que pudrió todo a mi alrededor. Cuando intenté iniciar una conversación, lo evitó. Cuando intenté tocarlo, retrocedió como si yo fuera algo sucio. Me mató. El dolor no era solo por la distancia, sino por darme cuenta de que había destruido algo puro. Recordé los votos de amor, los planes de envejecer juntos, todo desechado por momentos de debilidad y estupidez. Aún así, me aferré a una esperanza infantil de que tal vez lo olvidaría, de que tal vez podríamos volver a estar juntos. No sabía que Manuel apenas estaba preparando el golpe final. Cada día era un castigo. Vi en sus ojos un desprecio frío y calculado, pero también una profunda tristeza. Era como si hubiera matado algo dentro de él. Y, en cierto modo, lo hice. Él todavía estaba allí físicamente, pero el Manuel que amaba,
el hombre dulce y dedicado, había muerto el día que descubrió mi traición. Yo era el asesino de nuestro amor y lo sabía. Simplemente no tenía idea de lo caro que pagaría por ello. Lo que no sabía es que Manuel ya lo había decidido. Mientras yo me engañaba con la esperanza de un nuevo comienzo, él planeaba en silencio nuestro fin. Ya no había amor en sus ojos, solo lástima y repulsión. Empecé a notar papeles extraños por toda la casa, contratos de abogados, listas de división de propiedades, borradores de acuerdos de custodia compartida. Era como si quisiera que yo viera, que entendiera sin que él tuviera que decirlo. Era su manera de prepararme para lo inevitable. Y peor aún, nuestros hijos empezaron a darse cuenta. Venían a preguntarme por qué papá se veía tan diferente, por qué la casa estaba tan silenciosa. No sabía qué responder, porque cualquier respuesta verdadera requeriría una confesión que todavía no tenía el coraje de hacer. Inventé excusas poco convincentes sobre el trabajo, el estrés y los problemas de adultos. Pero la verdad era un cáncer dentro de nuestra familia que crecía cada día. Manuel no hizo ningún intento de ocultar su desprecio. Quería que sufriera, que sintiera el peso de mi traición en cada mirada triste de nuestros hijos. Las noches eran las peores. Me acosté al lado de Manuel, pero era como dormir junto a una pared. Ningún intercambio de palabras, ningún contacto, nada. Solo el sonido de su respiración agitada y mi corazón palpitando en mi pecho, aplastado por la culpa. A veces lloraba suavemente sobre mi almohada, rezando para que de alguna manera él todavía me amara. Pero él ni siquiera se movió. Fue cruel y justo. Me lo merecía. Sabía que merecía cada segundo de ese castigo silencioso, pero aún así me dolía más que cualquier castigo abierto. El desprecio de Manuel se hizo aún más evidente cuando empezó a salir los fines de semana. Antes, siempre éramos una familia los sábados por la mañana, ir de compras, caminar por el parque, tomar un helado con los niños. Ahora concertó citas y desapareció. A veces regresaba tarde, otras ni siquiera respondía. Me preguntaba si ya tenía otra mujer, alguien mejor que yo, alguien digno de su lealtad. La mera idea me destruía por dentro, pero no tenía derecho a exigir nada. Ya había roto todas mis promesas. Un día, accidentalmente encontré un contrato de divorcio abierto en su escritorio. Mi corazón se congeló. Fue real. Ya no era solo miedo o paranoia. Manuel quería poner fin oficialmente a nuestro matrimonio. Me quedé paralizado, mirando esas hojas impresas como si fueran una sentencia de muerte. Lo peor fue ver que ya tenía agendadas reuniones con los abogados de la familia. Lo había planeado todo, división de bienes, pensión, custodia de los hijos. Quería sacarme de su vida limpiamente, sin escándalos, sin segundas oportunidades. Aún así, por muy humillante que fuera, no quería rendirme. Me negué a firmar ningún documento sin luchar primero. Sabía que todo era culpa mía, pero también sabía que todavía amaba a Manuel. De una manera desesperada, incluso enfermiza. Me aferré a la ilusión de que podía convencerlo de que perdonara. Tal vez si confesara todo, si me humillara lo suficiente, él vería que mi arrepentimiento era cierto. Necesitaba creer eso, porque enfrentar la realidad, que lo había perdido para siempre, era simplemente insoportable. Fue durante este doloroso limbo que sucedió algo inesperado. Un día, mientras llevaba a nuestros hijos a una actividad escolar, vi a Manuel hablando con una mujer. Desde lejos, parecía solo una reunión casual. Pero el brillo en sus ojos, la sonrisa sincera que no había visto en meses, dolió más que una bofetada. Luego descubrí que era Marcela, un amor platónico suyo de la vieja escuela. El universo parecía reírse en mi cara. Justo ahora, cuando más deseaba recuperar a Manuel, apareció para él una nueva esperanza. Y ella parecía ofrecer exactamente lo que yo ya no podía ofrecer. Manuel nunca me dijo nada directamente, pero el cambio en su comportamiento fue evidente. Parecía vivo. No para mí, sino para alguien nuevo. Pasó más tiempo fuera de casa, volvió más ligero, más sereno. En silencio, comencé a juntar las piezas. Sabía quién era Marcela. Ya nos habíamos conocido hace años en reuniones de antiguos alumnos. Ella siempre fue ese tipo de mujer que rebosaba luz natural, algo que, mirando hacia atrás, me di cuenta de que no había ofrecido en mucho tiempo. Manuel había encontrado una nueva razón para sonreír y ya no era yo. ¿La parte más cruel? Incluso reencontrarse con Marcela, Manuel mantuvo intactos sus principios. No se lanzó a una relación mientras aún estaba casado. Era el mismo hombre honorable que destruí. Supe,
Por las conversaciones sueltas de nuestros hijos, que ellos también habían conocido al amigo de papá en un paseo informal, pero sin nada romántico ni fuera de lugar. Manuel estaba construyendo una nueva vida con tranquilidad, respetando los límites, respetándose a sí mismo. Esto solo hizo que mi traición fuera aún más grotesca ante mis ojos. Mientras él encontraba esperanza, yo me hundí. Cada día era un recordatorio de todo lo que había perdido, su sonrisa, su respeto, el futuro que construimos juntos. Empecé a tener ataques de pánico por la noche. A veces me despertaba llorando, pensando que todavía estaba a tiempo de cambiarlo todo. Pero cuando miré a Manuel, vi en sus ojos la fría certeza. Ya hacía mucho que me había dejado, aunque el papel del divorcio aún no estaba firmado. Y peor aún, él ya tenía a alguien que le traía la paz, algo que yo destruí para siempre. Podía odiar a Marcela, podía culpar al destino, pero la verdad era solo una: fue culpa mía. Sabía que, si no hubiera hecho trampa, tal vez Manuel nunca hubiera sentido la necesidad de buscar otra luz en su vida. Yo fui quien apagó la llama que nos mantenía unidos. Ahora observaba desde fuera, como un extraño, mientras él lentamente forjaba un nuevo camino, sin mí. Era insoportable pensar que, pronto, ella tendría lo que yo desperdiciaba: el amor incondicional de un hombre bueno, leal e íntegro. Esta nueva perspectiva que encontró Manuel fue el detonante del enfrentamiento que inevitablemente vendría. Sabía que no me daría más espacio, que su decisión estaba tomada. Y, sin embargo, una parte patética de mí todavía quería luchar. Preparé discursos en mi cabeza, ensayé lágrimas, arrepentimientos, promesas de cambio. Estaba dispuesto a humillarme si era necesario. Porque sabía que una vez que cruzara definitivamente la línea con Marcela, yo sería completamente borrado de su vida. Para siempre. El enfrentamiento tuvo lugar un domingo por la tarde, sin previo aviso. Manuel me llamó para hablar al salón, con una tranquilidad que me puso la piel de gallina. Sabía lo que vendría, pero aún así mi cuerpo temblaba. Cuando me senté en el sofá, él se puso de pie cruzándose de brazos, como si hablara con un extraño. Sin gritos, sin acusaciones baratas, solo un discurso seco y directo. Sabía de la traición desde hacía 7 meses. No era una sospecha, era una certeza. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Empecé a llorar de inmediato, pero él se limitó a mirar, impasible. Intenté justificarme, intenté decir que fue un error, que no significaba nada. Pero la expresión de Manuel no cambió ni por un segundo. Me escuchó con paciencia, como quien ve una película triste y ya sabe el final. Me arrodillé en el suelo, supliqué, pedí una segunda oportunidad, prometí mundos y profundidades. Dijo que buscaría terapia, que haría lo que quisiera. Manuel se limitó a sacudir la cabeza lentamente, como si lamentara ver a alguien humillarse así. La distancia entre nosotros era mayor de la que cualquier petición de perdón podía cubrir. La conversación duró casi 5 horas. En ese tiempo lo conté todo, le confesé detalles que él ni siquiera me había preguntado, le conté fechas, nombres, situaciones. Quería ser transparente, pensando que la honestidad podía servir de redención. Pero cada una de mis palabras parecía enterrar aún más lo que ya estaba muerto. Manuel escuchó todo sin alzar la voz. A veces dejaba escapar una sonrisa triste, como confirmando sus más dolorosas sospechas. En el fondo lo sabía, nada de lo que dijera cambiaría la realidad. No quería venganza, solo quería deshacerse de mí. En un momento le pregunté, en un susurro, si todavía me amaba. Manuel respondió sin dudarlo, no. No había ira en su voz, solo una fría certeza, afinada por el dolor de 7 meses. Dijo que, para él, yo había muerto en el momento en que elegí a otro hombre. Que el amor que sentía por mí había quedado enterrado junto con la confianza. Y, lo que es peor, quedarse conmigo ahora sería un acto de crueldad. No quería odiarme por el resto de su vida. Solo quería avanzar, limpiamente, sin cargar con ese peso. Los niños, dijo, eran la única conexión que quedaba entre nosotros. Por tanto, planeé una separación civilizada, custodia compartida, visitas equilibradas, sin peleas legales. Su objetivo era proteger a sus hijos del caos que ambos habíamos causado. Incluso en ese momento de ruptura, Manuel pensó en ellos primero. Me aplastó. Me sentí como el peor ser humano del mundo. Engañé al mejor marido que una mujer podría tener, y aún así, él trató de actuar con honor para proteger a los pequeños. Al final de esa larga conversación, estaba emocionalmente exhausto. Manuel simplemente se levantó, cogió una carpeta llena de documentos,
entre ellos, la solicitud de divorcio, y la colocó sobre la mesa. Dijo que esperaba mi firma dentro de 2 semanas. Ya no había lugar para discusiones o negociaciones. Era eso o pleitos, algo que quería evitar a toda costa. Cuando subió las escaleras dejándome sola en la habitación, lo único que quedó fue el eco de lo que habíamos sido. Sabía que de ahora en adelante nada volvería a ser igual. Después del enfrentamiento pensé que Manuel nunca más se acercaría a mí. Pero fue todo lo contrario. ¿Y qué lo busqué? Me humillé de la manera más baja posible, ofreciéndome hasta altas horas de la noche, con la esperanza de sentir algo, de reavivar algo entre nosotros. Me acerqué a él sin decir una palabra, le toqué el brazo, intenté besarlo. A veces cedía, otras veces simplemente me ignoraba como si yo ni siquiera estuviera allí. Cuando aceptó, se mostró frío, mecánico. Sin amor, sin cariño. Sabía que para él no era más que un objeto, pero aún así le pedí migajas. La primera vez que me entregué así quise creer que era el comienzo de una reconciliación. Pero no pasó mucho tiempo para darme cuenta de la brutal realidad. Manuel ya no me quería. Simplemente aceptó mi cuerpo como alguien que acepta algo sin valor, solo para satisfacer necesidades físicas. Luego se daba vuelta y dormía como si nada hubiera pasado. Ni una mirada, ni una palabra. Me quedé allí, sintiéndome sucia, vacía, una sombra de lo que alguna vez fui. Me destruyó más que cualquier grito de ira. Cada noche que me humillaba ante él, más se desmoronaba mi autoestima. Sabía que me estaba degradando, pero la necesidad de sentirme conectada con él, incluso de la peor manera, me abrumaba. Acepté su indiferencia, acepté el silencio cortante, aceptaría cualquier cosa con tal de no perderlo por completo. Pero lo único que hizo fue aumentar aún más la distancia entre nosotros. Manuel no necesitaba decirme que me despreciaba, lo sentía en cada toque vacío, en cada suspiro de impaciencia. Era como si estuviera cavando mi propia tumba emocional. Me ofrecí, me lancé a sus pies y él me usó sin ninguna emoción. El dolor físico fue mínimo en comparación con el dolor emocional. No fue placer, fue castigo. Un castigo que yo mismo pedía noche tras noche. Después lloré suavemente en el baño, abrazándome como si pudiera recoger los pedazos de lo que quedaba de mi dignidad. Me odié por ello, pero no pude parar. Era adicta al veneno de la esperanza muerta. Esta dinámica malsana continuó durante semanas. Hasta que, una noche especialmente silenciosa, intenté una vez más acercarme a él. Pero esta vez, antes de que pudiera tocarlo, Manuel simplemente me miró a los ojos y dijo: «Julieta, por favor no lo hagas». No hubo ira. No hubo lástima. Solo había cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía viejo como el tiempo. Di un paso atrás, sintiendo la vergüenza que debería haber sentido mucho antes. Fue allí donde finalmente lo entendí. No era solo un traidor. Yo era una mujer que se había reducido a la nada. La irreparabilidad de nuestra relación se hizo aún más evidente cuando empezó a hacer planes prácticos para el futuro. Habló con abogados, visitó apartamentos para mudarse, organizó sus finanzas. Fue doloroso ver todo esto mientras todavía estaba paralizada por el dolor de nuestra historia. Quería creer que era solo una fase, que el dolor pasaría y podríamos reconstruirnos. Pero Manuel ya no sentía dolor. Ya había pasado la etapa del sufrimiento. Ahora él solo quería libertad, paz, algo que yo ya no podía ofrecer. También me di cuenta de que cuanto más intentaba aferrarme a lo que ya estaba perdido, más humillante se volvía. Con cada una de mis súplicas, Manuel parecía alejarse más. Y comencé a sentir vergüenza de mí mismo. Lástima por haberme convertido en una persona tan patética, por suplicar migajas de atención a un hombre que, con toda razón, ya no me quería. Fue un proceso de aceptación doloroso, pero necesario. La verdad es que ya no había amor, ni siquiera dolor de corazón, solo un inmenso vacío donde alguna vez existió todo. En el fondo, sabía que cualquier intento de reconciliación sería como pegar vidrios rotos. Nunca volvería a estar completo y los cortes seguirían sangrando. Manuel no merecía vivir atrapado en un recuerdo amargo. Y yo, necesitaba afrontar eso. Esta vez, el perdón no vendría. Que por mucho que me arrepentí o sufrí, algunas traiciones son simplemente imperdonables. Nuestro matrimonio, que alguna vez fue mi mayor logro, ahora era solo una triste historia que tendría que cargar con ella por el resto de mi vida. A partir de ese momento dejé de humillarme. No por dignidad, la había perdido hace mucho tiempo, sino por puro cansancio. Necesitaba dejar de destruirme a mí mismo. Aceptar que Manuel ya no era mío. Que, para él,
Yo ya estaba en el pasado, y un pasado del que quería deshacerse lo más rápido posible. El mayor castigo no vino de su boca ni de los papeles del divorcio. El mayor castigo fue ser visto como alguien que ya no merecía el esfuerzo de ser odiado. Cuando la distancia entre nosotros se hizo permanente, Manuel centró toda su atención en lo que realmente importaba, nuestros hijos. Fue doloroso verlo tan dedicado a ellos, siendo el padre perfecto que siempre fue, mientras a mí me trataba como a una simple sombra dentro de la casa. Pero al mismo tiempo era imposible no admirar su fuerza. Sabía que, independientemente de la destrucción entre nosotros, los niños no podrían pagar el precio. Mientras me revolcaba en la tristeza, él se mantuvo erguido como el pilar que nuestros hijos necesitaban. Manuel empezó a organizar todo para que la separación afectara lo menos posible a la vida de los chicos. Programó reuniones con terapeutas, psicólogos infantiles y asesores escolares. Establece para ellos una rutina estable y segura, llena de actividades y espacios de diálogo emocional. Aunque estaba destrozada, sabía que necesitaba colaborar. Entonces participé en todas las sesiones, aunque sentía el peso de la mirada crítica de los profesionales, aunque sabía que, en el fondo, la responsabilidad de todo era mía. Cada vez que nuestros hijos preguntaban si mamá y papá iban a estar bien, sentía que se me daba un vuelco el estómago. Quería gritar que sí, que todo se iba a resolver. Pero la realidad fue otra. La confianza, el amor y la seguridad que ellos conocían como la base de nuestra familia se habían derrumbado en mis manos. Manuel, con paciencia de santo, respondió con cuidado. Dijo que mamá y papá siempre los querrían y estarían allí, aunque vivieran en casas diferentes. Él era fuerte para ellos e, irónicamente, incluso para mí. Empecé a comprender que, a partir de entonces, mi papel principal era ser la mejor madre que pudiera ser. Aunque nunca más pudiera volver a ser la esposa de Manuel. Incluso si nunca pudiera volver a arreglar lo que rompí. Decidí que, al menos para ellos, podía construir algo nuevo. Algo que no se basara en mentiras, traición o culpa. Era lo mínimo que podía hacer para intentar equilibrar algunas de las balanzas karmáticas que mi traición había desequilibrado. Y esta decisión, a pesar de llegar tarde, me dio un hilo de propósito. Ver a Manuel dedicarse tanto a sus hijos mientras me ignoraba solo reforzó lo mucho que lo había perdido. No era frío con ellos, sino todo lo contrario. Fue atento, cariñoso, presente. Dedicaba tiempo a los juegos, leía cuentos antes de acostarme y veía películas bajo las mantas del sofá. Mientras tanto, yo era la presencia silenciosa en un rincón de la habitación, esperando ser incluida, pero sabiendo que ya no era parte de ese círculo de amor puro. Me había colocado afuera y no había vuelta atrás. Incluso ante todo el dolor, tuve que admitir, Manuel tenía razón. Nuestra relación estaba muerta, pero nuestros hijos todavía tenían la oportunidad de crecer sin cargar con las cicatrices de nuestras malas decisiones. Y finalmente, esta se convirtió en mi nueva misión. No para recuperar a Manuel, sabía que era imposible, sino para, tal vez, recuperar algo de respeto ante los ojos de las únicas personas que todavía podían mirarme con verdadero amor. Mis hijos eran ahora la única razón para seguir adelante. Con el proceso de divorcio en marcha, se abrieron nuevas heridas de maneras que nunca imaginé enfrentar. Manuel, aunque educado y frío, tomó una decisión que me arrancó la poca dignidad que me quedaba. Exigió pruebas de paternidad para nuestros hijos. Quería asegurarse de que realmente fueran suyos. Cuando escuché eso de su boca, fue como si me hubieran apuñalado. Mi corazón se hizo añicos una vez más. Aún así, no lo culpé. Sabía que le había dado todas las razones para dudar de mí. No hubo discusión. No hubo pelea. Solo una exigencia fría, casi burocrática. Manuel organizó todo: laboratorio, programación, procedimientos. Parecía una criminal presentándose ante la justicia. Ver a nuestros hijos tomar exámenes, inocentemente, sin entender la verdadera razón detrás de ello, fue la máxima humillación que yo mismo creé. Cada firma en los formularios era un doloroso recordatorio de que la confianza entre nosotros se había perdido para siempre, y no importaba cuánto llorara o me arrepintiera. Pero la cosa no quedó ahí. Manuel también me exigió que me hiciera pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual. Fue pragmático, casi impersonal. Dijo que era por el bien de los niños en caso de que necesitara saber sobre algún riesgo futuro. En la práctica, fue una prueba más de que me había convertido, para él, en alguien sucio, una amenaza para la salud de nuestra familia. Hice todas las pruebas, una por una, con lágrimas secas y el rostro vacío. No había más dignidad que preservar. Fue la consecuencia final de mis decisiones egoístas.
Los resultados de las pruebas de paternidad, afortunadamente, confirmaron que ambos hijos eran de Manuel. Cuando llegaron los papeles, se los entregué en las manos, esperando, tal vez, ver algún rastro de alivio. Pero no. Simplemente tomó los documentos, asintió en agradecimiento y continuó con su vida, como si nada hubiera pasado. La herida ya era tan profunda que ni siquiera las buenas noticias podían tocarlo. En cuanto a los controles sanitarios, también todo estaba limpio. Pero ni siquiera eso ayudó a reconstruir ningún puente entre nosotros. Este paso era necesario, lo sé. Manuel necesitaba respuestas para seguir adelante. Pero para mí, cada examen, cada firma, cada mirada fría era un clavo más en el ataúd de la mujer que una vez fui para él. No era solo una separación legal lo que estaba ocurriendo, fue la destrucción total de nuestra historia, pieza por pieza. Y no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí mismo. Lo único que quedaba ahora era aceptar las consecuencias sin más resistencia, sin más patéticos intentos de reparación. Al final de todo este proceso, me di cuenta de que había perdido mucho más que un marido. Perdí la confianza de mis hijos, aunque ellos no entendían del todo lo que estaba pasando. Perdí mi autoestima, mi lugar en el mundo, mi paz. Y más que eso, perdí a la mujer que era antes de hacer trampa. La traición no solo destruyó a Manuel, sino que también me destruyó a mí desde adentro hacia afuera. Y no hubo examen, disculpa o arrepentimiento que pudiera revertir esto. Después de las pruebas y de la avalancha de humillaciones que me causé, me sumergí en un periodo de profunda reflexión. Las noches eran largas, silenciosas, llenas de recuerdos de lo que éramos y de lo que destruí. Revisé mentalmente cada detalle de nuestra historia, los inicios apasionantes, los sueños compartidos, la construcción de nuestra familia. Era como ver una película felizmente sabiendo que el final ya había sido brutalmente cambiado. Me pregunté cuándo exactamente me había perdido. ¿Y por qué? Ninguna respuesta parecía justificar semejante tragedia. Con el paso de los días, me di cuenta de que ya no amaba a Manuel como pensaba. Lo amaba como quien ama un recuerdo, un ideal. El hombre que era ahora, frío, distante, impenetrable, ya no era mi marido. Se había convertido en alguien a quien yo mismo forcé a existir. Y en cierto modo me liberó de una dolorosa ilusión. No había manera de revivir algo que ya no existía. El amor que sentí pertenecía al pasado, al hombre al que traicioné, no al hombre que ahora solo toleraba mi presencia. Aún así, una parte de mí consideró pedir una última oportunidad. Pensé en cartas, declaraciones, promesas. Pero en el fondo sabía que sería inútil y cruel. Sería egoísta por mi parte intentar arrastrar a Manuel a una relación muerta solo para satisfacer mi propio miedo a la soledad. Merecía seguir adelante sin cargar con los escombros de lo que éramos. Y necesitaba aceptar que la mejor manera de mostrar arrepentimiento era dejarlo libre, sin más heridas, sin más pedidos desesperados de reconciliación. Esta aceptación dolió más que cualquier humillación anterior. Era admitir, de una vez por todas, que no habría un final feliz para ninguno de los dos. Que por mucho que sufrí, lloré o cambié, algunas acciones simplemente no tienen retorno. La traición no solo rompió la confianza, mató los sentimientos. Manuel era ahora una tierra devastada donde ya no podía sembrar esperanza. Y por mucho que me destruyera, sabía que era la única decisión decente que podía tomar, dejarlo ir sin más carga. En los últimos días antes de que se firmara el divorcio oficial, viví tranquilamente dentro de la casa. Cumplí con mis obligaciones para con mis hijos. Sonreí mecánicamente, participé en sesiones de terapia familiar. Pero internamente estaba simplemente vacío. Sabía que Manuel ya se estaba preparando para una nueva vida, tal vez pronto, con Marcela. Y por mucho que me doliera, quería que fuera feliz. Que reconstruiría lo que yo destruí, aunque fuera con otra persona. Era lo mínimo que podía desear para él. Al final de esta amarga reflexión, tomé una decisión, ya no pelearía. Firmaría los papeles del divorcio sin dramas, sin peticiones de última hora, sin cartas desesperadas. Aceptaría el final con la misma dignidad que Manuel, incluso herido, había mantenido desde el principio. Fue mi última oportunidad de honrar, aunque sea tardíamente, la hermosa historia que una vez tuvimos. No para mí. No para recuperarlo. Sino para que, al menos una vez, pudiera actuar decentemente en medio de tanto error. Sintiendo el peso de todo lo que había causado, decidí que necesitaba dejar constancia de mi arrepentimiento, aunque Manuel nunca lo aceptaría. Fue entonces cuando tomé la decisión de escribir una confesión completa.
Tomé papel y lápiz y comencé a reconstruir cada detalle de mi traición. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo? ¿Con quién? No omití nada. Cada línea que escribí fue como un golpe en mi propia alma. Cuando terminé, me temblaba la mano y tenía la cara hinchada de tanto llorar. Pero de alguna manera supe que era necesario. Le entregué el documento a Manuel una mañana cualquiera, sin ningún discurso ensayado. Simplemente le entregué el sobre, como si le pronunciara una sentencia de culpabilidad. Tomó el papel sin expresión alguna. Ni siquiera preguntó qué era. Simplemente lo abrió y lo leyó tranquilamente allí mismo, frente a mí. Con cada página que pasaba, sentía que mi corazón se encogía un poco más. No había ira en su rostro, solo una tristeza tranquila, el tipo de tristeza que se había resignado a perder hacía mucho tiempo. Cuando terminó de leer, simplemente me miró y dijo, «Gracias por ser honesto, aunque sea demasiado tarde». Sin discusiones, sin gestos dramáticos. Solo esa frase fría que de alguna manera dolió más que cualquier grito de furia. Me di cuenta, en ese momento, que el Manuel que me amaba ya estaba completamente muerto. Ya no había esperanza, ya no había lugar para la reconstrucción. La confesión no fue una petición de perdón, fue simplemente una formalización de la muerte de nuestro amor. Aún así, no me arrepiento de haberlo escrito. No porque esperara redención o reconciliación, sino porque sentí que se lo debía. Después de todo lo que he causado, lo mínimo que podía hacer era ser completamente transparente. Demostrando que, a pesar de todos los errores, todavía había una parte de mí que reconocía el daño que había hecho. Fue un gesto pequeño dada la inmensidad del dolor, pero sincero. Y por primera vez en meses, sentí que de alguna manera estaba tratando de actuar menos egoísta. Manuel guardó el sobre en un cajón de la sala, junto con los documentos del divorcio. Como si fuera una pieza formal más para concluir nuestra separación. Quería pedirle que lo rompiera, lo tirara, lo olvidara. Pero sabía que no tenía ese derecho. Esa confesión era suya ahora. Un registro eterno de mi fracaso como esposa, como compañera. Un recordatorio de lo que sobrevivió y de lo que destruí. Y necesitaba aceptar eso, porque hacer algo diferente sería simplemente otro intento egoísta de hacer mis necesidades. En los días siguientes no volvimos a mencionar el tema. Seguimos adelante con los trámites del divorcio, con la rutina de los niños, con la vida práctica que debía continuar. Pero algo en mí cambió. Ya no estaba rogando por atención, ya no intentaba acercarme más. Solo estaba concentrada en hacer lo correcto, respetar el espacio de Manuel, cuidar de nuestros hijos y finalmente comenzar a construir una nueva vida sobre las cenizas de la que yo mismo destruí. No para olvidarlo, sino para que algún día pueda perdonarme a mí mismo. La firma de los papeles del divorcio fue silenciosa y rápida, como si se tratara de una tarea burocrática más. No hubo lágrimas ni discursos. Solo bolígrafos deslizándose sobre el papel, sellando el final de una historia que alguna vez estuvo llena de promesas. Cuando terminamos, Manuel simplemente asintió y se levantó. Me quedé sentada, intentando absorber el peso de ese momento. Tantos años de vida compartida resumidos en unas cuantas páginas frías. Sentí un dolor profundo, pero al mismo tiempo, un extraño alivio. Era el fin, definitivo e irrevocable. Manuel me informó que ya había hecho arreglos para que se mudara a un departamento cercano, para no estar lejos de los niños. Lo dijo con total naturalidad, sin emoción. Ya no había lugar para el sentimentalismo entre nosotros. Solo el compromiso común de ser padres presentes. Cuando salió por la puerta, cargando solo unas cuantas maletas, sentí que una parte de mí iba con él. Pero esta vez no lloré. El dolor era tan profundo y crónico que ya no podía encontrar lágrimas. Era simplemente un vacío frío y absoluto. Durante los días siguientes, me concentré en reorganizar la casa. Saqué fotos antiguas de las paredes, guardé recuerdos que alguna vez me trajeron alegría y ahora solo me causaban dolor. Cada objeto era una puñalada, pero también un proceso de curación. La casa necesitaba reflejar el nuevo momento, para mí y para nuestros hijos. Comencé a construir una nueva rutina, haciendo lo mejor que pude para ofrecerles estabilidad y amor. Fue difícil, pero era necesario. Ya no podía vivir atrapada por los fantasmas del pasado. En cuanto a Manuel, supe por los niños que parecía estar bien. Tranquilo. A veces lo veían sonreír más. Y aunque todavía dolía en un rincón oscuro de mi pecho, realmente deseaba su felicidad. Sabía que merecía a alguien que lo tratara como él merecía ser tratado. Quizás pronto él y Marcela hicieran algo oficial.
Tal vez construirían una hermosa historia nueva, de la misma manera que yo destruí la nuestra. No sería parte de esto y estaba aprendiendo a aceptar esta nueva realidad con la poca dignidad que me quedaba. En mi caso, decidí buscar ayuda profesional para reconstruir quién era. Comencé terapia individual, me sumergí en lecturas sobre autoconocimiento, reconecté con viejos amigos. No fue un proceso rápido ni indoloro. Cada sesión de terapia me obligó a enfrentar demonios que preferiría haber dejado enterrados. Pero sabía que tenía que pasar por esto si quería tener alguna posibilidad de construir una nueva versión de mí mismo. Una versión de la que, quizás algún día, mis hijos puedan estar orgullosos. Hoy todavía hay días en los que me despierto extrañando lo que éramos. Todavía hay noches en las que el arrepentimiento me aprieta tanto el pecho que apenas puedo respirar. Pero también hay momentos de paz. Momentos en los que miro a mis hijos jugar y veo que a pesar de todos los daños, todavía puedo ser una buena madre. Todavía puedo construir algo bueno a partir de las ruinas. Y eso es a lo que me aferro ahora. No al pasado, no a un amor perdido. Pero con la esperanza de que, a pesar de todo, la vida todavía pueda ofrecerme una oportunidad de redención. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.